Genial. Arrancamos entonces con el desarrollo de los ejercicios correspondientes al análisis de armadura. Vamos a ir viendo distintos casos, quizás también los veamos los distintos métodos que aprendimos, es decir, por un lado el método de los nudos, por otro lado el método de las secciones. Inclusive, ustedes lo pueden ir combinando, hasta una parte hacer por nudos, a otra parte por secciones. De repente, como les parezca más fácil, también es totalmente válido. ¿Ok? Vamos a leer y luego tratar de resolver. Dice, determine la fuerza en cada elemento de la armadura Gambrel para techo que se muestra en la figura. Establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Entonces la idea aquí, primero luego sería resolver esta armadura. A esto también se le puede llamar reticulado. Un reticulado es una armadura que está compuesta por barras y nudos, y las cargas evidentemente van a los nudos. Esas son las condiciones. Entonces, lo que primero tenemos que notar es que este tipo de estructuras solamente van a tener elementos a tracción o a compresión, nada más. No va a haber flexión porque justamente las cargas caen en los nudos. Entonces, por eso es que también es válido el método de los nudos. Lo primero que podríamos lograr desarrollar, o quizás el primer paso, podría ser el cálculo de reacciones, por más que no nos pida. ¿Ok? Por más que no nos pida, entonces igual lo hacemos. ¿Por qué? Porque eventualmente las reacciones nos van a servir para el equilibrio del nudo en donde va esa reacción, o sea, donde va la vinculación. Entonces, lo hacemos. Para el cálculo de reacciones, en general, eso no significa que siempre, pero en general conviene tomar todo esto que ven aquí como si fuese un único cuerpo. Entonces, de ahí yo haría momento, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, según lo que considere necesario. Las reacciones aquí en A tengo de primer género. ¿Ok? Entonces en A sería AI. En H tengo de segundo género. Por lo tanto sería HI. Y fíjense una cosa. Yo puedo poner aquí HX. ¿Sí? Como yo me doy cuenta que ninguna de las cargas que tengo es una carga horizontal o tiene componentes horizontales. Entonces al final de cuentas este valor de Hx va a terminar siendo 0. Entonces de repente lo puedo poner como de repente yo ya puedo saber que se trata de una horizontal 0. Entonces lo pueden poner o directamente ya no lo ponen. Yo lo pondría así de forma h igual a 0, horizontal igual a 0, o aquí le pondría sumatoria igual de fuerza igual a 0. Entonces, bastará con resolver la sumatoria de fuerzas respecto al punto A. Ahí sacaría la reacción en HI. Y luego por sumatoria de fuerza en I sacaría la componente AI. ¿Ok? Ese sería el procedimiento normal. Ahora, ¿qué puede pasar? Hay una cuestión de que cuando la estructura tiene un eje de simetría, como es en este caso, ¿sí? Esta pequeña línea gris que tracé aquí. Esto que está aquí es un eje de simetría, porque el lado de la izquierda es exactamente igual al lado de la derecha. Y no solamente la estructura, sino que las cargas están dispuestas de forma simétrica. Es decir, el 300 está aquí, el 300 está ahí. 600 aquí, 600 aquí y en el medio. Y también las reacciones.
todas las distancias son iguales. Entonces esta es una estructura totalmente simétrica para las barras y para las cargas. Cuando se tiene esto, cuando se tiene esto, es inclusive, yo ya puedo saber que en este caso en particular, AI y HI van a ser iguales. Y van a ser iguales a todas las cargas sobre 2, ¿verdad? La sumatoria de las cargas sobre 2. Porque se va a repartir una mitad de este lado y otra mitad de este lado. Entonces, cuando es simétrico respecto a las barras y a las cargas, entonces lo más probable es que sea esto. Ahora, ¿qué ocurriría si por alguna cuestión de la vida esta carga era 1600? Si esa carga llegara a ser 1600, entonces en ese caso AI y HI evidentemente ya dejan de ser iguales. Entonces ahí tendría que hacer el procedimiento genérico. Sumatoria fuerza, sumatoria momentos, etc. ¿Ok? Entonces, una cuestión que ustedes pueden hacer para agilizar es identificar si la estructura es simétrica o no. Al identificar si las cargas están dispuestas de forma simétrica o no. Al identificar eso, si las reacciones o las vinculaciones están dispuestas de forma simétrica o no. Si todos cumplen, entonces las reacciones van a ser iguales. Van a ser igual a la suma de las cargas sobre 2. En este caso, vamos a ser rápido. Vamos a hacer la sumatoria de momentos en nada, nada más para ir practicando. Y sería 600 por 8, 600 por 16, 600 por 24, 300 por 32. Entonces, todos esos serían momentos negativos. Entonces, menos 600 por 8, menos 600 por 16, 600 por 24, y el último es 300 por 32. Y todos esos deben estar equilibrados por la reacción vertical. 32 por HI igual a 0. ¿Ok? En este caso, yo logro determinar la reacción HI, que debería terminar saliendo igual a 1200. El 1200 yo saqué de la suma de todas estas cargas dividido 2. Ahora, al resolver esta ecuación, también me debe salir 1200. ¿Verdad? Entonces, nada más hice eso para demostrar que al final de cuentas terminarían siendo iguales. ¿Verdad? Y por otro lado, tengo la sumatoria de fuerzas ni igual a 0. Tengo las cargas de 300, que son 2, y tengo la carga de 600, que son 3. Tengo la carga vertical AI y tengo HI también. ¿Ok? Esto debería ser igual a 0. Y de aquí, evidentemente, sacaría la componente vertical en A. Debería también terminar siendo 1200. ¿Ok? Entonces, si no es simétrica, es este el procedimiento que hacemos. ¿Verdad? Calcular las reacciones de forma normal, de forma convencional. Si es simétrico, entonces hay cuestiones que puedo darme cuenta. Como que estas cargas, reacciones verticales van a ser iguales. Entonces se facilita. ¿Ok? Otra cosa, cuando la estructura es totalmente simétrica, como en este caso, respecto a las cargas y respecto a la disposición de barras y demás, ¿qué voy a poder facilitar? Voy a poder hacer lo siguiente. Si yo logro identificar la, la fuerza interna de esta barra, es decir, si esta barra está a tracción o a compresión, y logro determinar el valor de esa carga, evidentemente, debido a la simetría, esta otra barra aquí terminaría siendo exactamente igual, estaría trabajando de la misma forma. Es decir, si me sale la barra BE con, no sé, una
fuerza de compresión igual a 5, entonces la barra EF también estaría trabajando a compresión con una fuerza de 5. ¿Qué me permite eso? Me permite ahorrar tiempo y trabajar solamente con la mitad de la estructura, porque todo lo demás serían iguales. La barra DF sería igual a la BD, la barra FH sería igual a la barra AB y así sucesivamente. Entonces lo que me convendría quizás es trabajar con o resolver las ecuaciones hasta la mitad, de forma que calcular todo esto ya me permitan igualar las demás barras. Entonces, ¿cómo empiezo? Y da igual por donde quieran empezar. Pueden empezar por A, por B, por C, por D, por E, ¿verdad? Vamos a hacer el método de los nudos. ¿Ok? Eh, Así. Entonces, la idea del método de los nudos es lo siguiente. Esto necesito que sean un poquito más gruesos. Sería, no sé, aquí hay una barra. Esta otra pendiente, ¿verdad? Ahí hay otra barra. Está esta barra aquí. Juro que no sé por qué nunca me permite mover a discreción. Aquí. Ahí me falta la barra central, ¿verdad? Ahí. Aquí una. Y aquí otra. Entonces la idea sería hacer el análisis de esta parte. ¿Por qué? Porque lo que venga después o a continuación, evidentemente terminarían siendo iguales, ¿verdad? Entonces, eventualmente, no hace falta que calcule todos los otros nudos. Con calcular todos los nudos que forman este elemento ya es suficiente. Entonces, empezaría, por ejemplo, por el nudo A. ¿Ok? Yo lo puedo hacer de esta forma, ¿verdad? Nudo A, coloco aquí, puedo resaltar en un círculo como para identificar que se trata de un nudo y voy a tener aquí la reacción vertical. Ahí, que yo ya calculé. Puedo poner la reacción vertical o directamente ya puedo colocar la carga, 1200. Por otro lado, tengo, tengo la carga externa de 300. ¿Ok? Luego, ¿qué voy a tener? Fíjense que en el nudo A llega esta barra aquí. ¿Sí? Y también llega esta barra aquí. ¿Sí? Esta barra llega al nudo A. Y esta barra llega al nudo A. Entonces, evidentemente, yo debería poder colocar esas fuerzas correspondientes a esas barras. ¿Ok? Ahora, yo puedo tener idea de las fuerzas de la barra AB y la dirección, ¿verdad? O el sentido de las barras AB y AC. Y realmente si hago un pequeño análisis aquí, evidentemente sí. ¿Por qué? La resultante de estos valores numéricos va para arriba, ¿sí? Quiere decir que las otras dos componentes deben tener la componente vertical para abajo. Como esta es una barra horizontal, entonces únicamente la barra AB es la que puede ir para abajo. Ahí tengo FAB.
Como en el nudo FAB va para la izquierda, quiere decir que la barra AC debe ir para la derecha. Entonces tengo esto. FAC creo que es ese ahí, ¿verdad? AC. ¿Sí? ¿Se entiende cómo voy armando, ¿verdad? Inclusive, cuando ustedes hacen el método de los nudos, no hace falta poner estas barras. Eso solamente lo pongo ahora como para que tengan idea del por qué estamos poniendo las direcciones de cada uno de los elementos. Siguiendo, yo ya identifiqué que la barra AB está trabajando de esta forma. Será un poquito feo. ¿Ok? Y que la barra AC está trabajando de esta forma. ¿Qué significa? Perdón, no es que qué significa. ¿Cómo está trabajando la barra AB? ¿Tracción o compresión? Compresión. Esta flechita está entrando a la barra. Entonces, la barra está a compresión. La barra AC está a tracción. ¿Ok? Vamos a continuar un poquitito. Esto aquí. Así. Siguiente, voy a hacer el nudo B. El nudo B, por aquí. Voy a poner nudo B. Fíjense que al nudo B llega la barra AB. Entonces ya llega con esta dirección. Aquí. Que evidentemente yo ya sé. Esta es la dirección correcta. Por otro lado, tengo la carga vertical de 600 libras. No puse libras, rato voy a borrar no. De 600 libras. Y fíjense qué pasa en el nudo B. En el nudo B tengo la barra BC, la barra BE, la barra BD. Entonces, como son muchas, iría primero al nudo C. Ahora interrumpo ahí y me voy al nudo C. El nudo C estaría por aquí. El nudo C. En el nudo C que tengo la barra horizontal FAC y la barra horizontal FCE. Yo tengo exactamente algo igual a esto. Y es esta barra. Y sería una fuerza FCE. ¿Ok? Acá me faltó un espacio. Ahí. Ahí está. Ahora, ¿qué más pasa en el nudo C? Está la barra BC. Entonces, está este personaje aquí, más o menos. Qué loco es. Ahí. Y evidentemente aquí debería haber una reacción debido a esa barra también en el nudo B. ¿Sí? Esta es la barra BC. Yo puedo tener idea cómo está trabajando la barra BC. Claro que sí. Puedo analizar el nudo C. ¿Qué pasa con el nudo C? Hay una carga horizontal para la izquierda, una fuerza horizontal para la derecha, pero no hay ninguna componente vertical. Y esta barra, la que sería la barra BC, solamente puede aportar en la dirección vertical. Entonces, si yo coloco aquí este valor así, FBC, que yo me debo poder dar cuenta. Me debo poder dar cuenta que en este nudo, la componente vertical, para que llegue hasta el equilibrio, tiene que terminar siendo cero. Entonces, yo puedo decir que esta barra, FBC, es una barra de fuerza cero. Entonces, se queda así mi estructura. ¿Ok?
¿Se entiende, verdad? ¿Por qué es una barra de fuerza cero? Eso es fundamental que ustedes identifiquen por qué esta barra BC es una barra de fuerza cero. ¿Por qué era, profe? Y porque al hacer el equilibrio en el nudo C, pasa lo siguiente. A ver, ¿dónde está? Pasa lo siguiente. A ver. Este es el nudo C. La componente horizontal se puede equilibrar con la componente horizontal. Eso no hay drama. Ahora, esta fuerza de la barra BC no se equilibra con nadie. No existe nadie que le pueda equilibrar a esto. Entonces, la única forma, la única combinación que permita que esto esté en equilibrio es que AC y CE sean iguales y que FBC termine siendo cero. Es decir, que el nudo C esté así. Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta de eso? Yo ahora estoy haciendo, digamos, procesualmente, ¿verdad? Pero ustedes no van a hacer necesariamente en este orden, porque le quería llegar a este punto. Fíjense, cuando ustedes analizan la estructura, así como una de las primeras cosas que deben fijarse es si la estructura es simétrica respecto a las cargas, a las reacciones, etcétera. También es bueno que se fijen una vez de calcular todo, ¿verdad? Todas las reacciones. ¿Cuáles son las barras de fuerza cero? Porque van a haber varias, eventualmente. Y puede ser que no lo haya. Entonces, una de las primeras cuestiones es identificar cuáles son barras de fuerza cero. ¿Sí? En general, ¿cómo tengo o cómo puedo identificar rápidamente si una barra es de fuerza cero? Y puedo identificar si una barra es de fuerza cero siempre y cuando, por ejemplo, tenga... ¿Será que se puede unir eso? Tenga esto. Y aquí, por ejemplo, el nudo. Nudo H. ¿Por qué? Porque cuando haga el diagrama de cuerpo libre del nudo, voy a tener aquí una fuerza vertical y aquí las componentes axiales, vamos a decir, de esas barras. ¿Sí? Voy a tener esta situación genérica. Esta es la línea de acción que coincide y esta línea de acción no coincide. Entonces, si yo sumo las fuerzas alrededor del eje A y digo que es cero porque debe ser cero, porque si no, no va a estar en equilibrio, y sumo las fuerzas en un eje perpendicular, por ejemplo, B, también debo decir que las fuerzas en esa dirección deben ser cero. ¿Qué va a ocurrir aquí? Este personaje es el único que va a tener componente en la dirección B, porque justamente yo estoy imaginándome B perpendicular a la línea de acción de esas dos fuerzas concurrentes. Entonces, ¿qué me va a salir? Me va a salir, no sé, T, le voy a llamar T1. Me va a salir que T1 es igual a cero, porque no existe ninguna otra carga. Y me va a salir al final que estos FA y FB son iguales. ¿Ok? Entonces, cuando yo tenga un nudo en donde concurren tan solo tres barras, es muy probable que ese nudo sea de condición especial. Digo condición especial porque es muy probable que una de esas tres barras sea de fuerza nula. Entonces, si me fijo de vuelta en la estructura original, yo puedo encontrarme con el caso del nudo C. ¿Cómo sería?
voy a tener aquí una fuerza y una fuerza. Las direcciones ahora las puse arbitrariamente, ¿verdad? Voy a tener esta situación. ¿Quién le va a equilibrar a esta fuerza vertical? ¿La barra AC puede? La barra C no puede. ¿La barra CE puede? La barra CE no puede. Entonces, la barra BC es una barra de fuerza cero, nula. Fuerza cero o fuerza nula. Y el diagrama cuerpo libre del nudo C terminaría siendo así. Entonces, lo primero es identificar cuáles son esas. Y en este caso, al identificar o al fijarme nomás gráficamente en el nudo C, yo me doy cuenta que esta barra es una barra de fuerza cero. Análogamente pasa lo mismo en G. Esta barra de aquí es una barra de fuerza cero. ¿Por qué de repente es bueno hacer esto? Porque fíjense que yo estoy eliminando dos incógnitas ya, al identificar cuáles son barras de fuerza cero. Y mi trabajo se queda mucho más fácil. Ahora, si ustedes no se dan cuenta que era una barra de fuerza cero y colocan como una incógnita y resuelven, les va a tener que salir eventualmente que esa incógnita BC es cero. Entonces, eso sí es un paso muy inicial. Voy a poner aquí. Identificar barras de fuerza cero. Eso me parece a mí fundamental porque puede llegar a facilitar la estructura. ¿Ok? Y aquí, fíjense que ya no hay otra barra de fuerza cero. ¿Por qué? Porque si me voy al nudo E, tengo barras horizontales, una vertical y barras oblicuas. No pasa nada. Me voy al nudo B y si bien hay dos barras hay tres barras, está también una carga. Y ninguna de las barras tiene la misma dirección. Entonces, aquí ya no tengo otro caso de barra de fuerza cero. Entonces, cuando yo identifico que una barra de fuerza cero, ya no hace falta que coloque la fuerza. Ya no hace falta que coloque FBC, porque ya es cero, yo ya calculé. Entonces facilita mi diagrama. Ahí sí puedo seguir con lo que pasaría en el nudo B. ¿Sí? En el nudo B, entonces voy a tener esta fuerza, que es la barra BD. Y también tengo este otro nudo. Está por aquí. Que sería la barra BE. Este de aquí. FBE, FBE. Entonces ya tengo completo el nudo B. Y por último sería lo de esta barra vertical aquí. A ver si puedo bajar un poquitito más, ¿no? Que sería el nudo D. Aquí aproximadamente, ¿no? Nudo D. En el nudo D, entonces voy a tener esta acá, que es FBD. Este de aquí. Que sería FDE. Y fíjense, tengo la carga de 600. Y por más que la estructura sea simétrica, fíjense, y yo trabaje solamente con la mitad, tengo que colocar la barra de F y la barra EF también. Es decir, aquí debe aparecer la reacción al menos
de la barra DF. Y aquí, en el nudo E, debe aparecer la reacción de la barra EF. O sea, no nos olvidemos de estos. Entonces, aquí yo tengo todo lo necesario para resolver, para resolver la estructura. Aquí tengo todo lo necesario. Porque todo lo que venga a continuación, evidentemente ya sería eh, totalmente simétrico. Fíjense una cosa que no les dije en este caso, pero sí les estuve repitiendo en todas las clases anteriores, es que cuando yo voy suponiendo una dirección o un sentido de una de las fuerzas, básicamente me debo casar con eso. Entonces, siempre que le llame a FAB o FBC o F el que sea, debo ponerle con esa orientación que yo supuse. Entonces, cuando yo empecé acá en el nudo A, yo supuse, porque logré identificar, que la barra AB va a estar a compresión. Pero de repente notar eso no fue fácil. Lo que yo noté es que esta debería ser la dirección real de FAB. Porque esto sí es fácil de ver. Es sentido común aquí, ¿verdad? Entonces, una vez que yo supuse eso, por acción y reacción me doy cuenta que la barra va a estar a compresión. ¿Ven cómo la barra está a compresión aquí? FAB está entrando a la barra. Entonces, si me voy al otro extremo de la barra, FAB debe estar entrando a la barra. ¿Qué implica eso? Que por acción y reacción sobre el nudo está entrando. ¿Sí? ¿Entiende ahí entonces cómo yo voy suponiendo? Aquí, en este caso, FAC debería poder equilibrar la componente horizontal de FAB. Entonces va para la derecha. Significa que en la barra está atracción, porque esta es la barra. Por acción y reacción en el nudo, por acción y... Opa. Por acción y reacción en el nudo es así. ¿Ok? Para equilibrar aparece la fuerza CE, entonces va para ese lado. También va a estar atracción. Por acción y reacción, aquí me faltó. Por acción y reacción, aquí debe aparecer la fuerza CE. Me falta uno más entonces. Me falta la barra eje. ¿Ok? Y a partir de ahí, ¿qué queda? Queda básicamente resolver el sistema de ecuaciones. Ah, una última cosa. Fíjense, por favor, en este tipo de detalles. Como yo voy a hacer sumatoria en fuerza en X o en Y, etcétera, etcétera, yo voy a necesitar ángulos para poder tener esas referencias. En general aquí lo haremos por sumatoria componentes, ¿verdad? No de forma vectorial. Entonces en general es bueno tener los ángulos. Yo puedo tener aquí este ángulo alfa, que sería esta dirección con un eje horizontal. Puedo tener este ángulo beta, porque es distinto, ¿sí? ¿Está bien? Y puedo tener este ángulo que también termina siendo alfa. Entonces es bueno que ustedes identifiquen todos esos valores. Entonces básicamente voy a tener dos ángulos, alfa y beta.
que inclusive los puedo calcular aquí. Tangente de alfa sería cateto opuesto, que es esta altura, y fíjense que me da esa altura aquí en la cota, día 6, dividido el adyacente, 8. Entonces de aquí tengo aproximadamente el ángulo alfa. Y de la misma forma puedo determinar beta. En T de beta es esta alturita que me da aquí 2 pies con 4 eh, pulgadas dividido 6 pies. ¿Cuánto le salen esos valores? ¿Cuánto salen alfa y beta? A mí me voy a quedar acá hasta que alguien me pueda decir, ¿verdad? Profe, el de beta no es sobre 8 por las dudas. Gracias. Sí, sobre 8. Si no me equivoco, me sale 16,26 beta, profe, el ángulo. 16,26. Sí, Una pulgada es 2,54 centímetros, ¿verdad? Y en pies no me acuerdo cuánto era. Te digo. Creo que era un número clavado. Así. Un pie son 12 pulgadas. Entonces sería 2 más un tercio. 13 sobre 3 dividido 8, ¿no? Bueno, y aproximadamente sale ese valor. ¿Y alfa? 36,87. Fíjense que algo que les conviene a ustedes es tener grabados esos valores, ¿verdad? De alfa y beta o de todos los angulitos. Entonces cada vez que ustedes usan, directamente usan el angulito que está en la calculadora. Grabado. Entonces ahí ya tengo. Entonces la inclinación de todos estos son alfa, de aquí. La inclinación de este, FBD, sería beta. ¿Ok? Entonces de repente aquí esquemáticamente le voy a poner alfa, alfa, beta. Ok, ahora puedo ir a resolver las distintas ecuaciones.
Entonces, qué sé yo, del nudo A. Yo pongo así, ¿verdad? Pero porque hice mi diagrama cuerpo libre de esta forma. Ustedes tranquilamente podrían haber hecho el diagrama cuerpo libre también así. Aquí A, no sé cuánto fue la reacción, la carga, esto, así. Después acá sumatoria fuerza en X, sumatoria fuerza en Y. Después hacer otro nudo, qué sé yo, el nudo B. Tenía algo así, algo así. Aquí sumatoria fuerza en X igual a cero, sumatoria fuerza en Y igual a cero. Es decir, no hace falta que ustedes hagan de esta forma el diagrama cuerpo libre. Tan solo lo hice ahora para que se den cuenta que este AB tiene un recorrido y influye en el nudo A y influye en el nudo B y deben ser consecuentes. O sea, es decir, deben estar bien ligados y bien determinados. Del nudo A, entonces yo puedo sacar sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. En este caso, a ver si puedo sacar un poquitito más. En este caso, yo optaría por ir primero a la sumatoria de fuerzas en I, igual a cero. ¿Sí? Voy a tener una carga de menos 300, va para abajo, la reacción de 1200 y por último la componente vertical de AB que va para abajo. Entonces sería menos FAB seno de alfa igual a cero. De aquí yo ya saco el valor de FAB. Que debería ser 900 dividido seno de alfa. A ver, alfa está ahí arriba. ¿1500 puede ser? 1500 sale, profe. Ok. 1500 libras la fuerza interna, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Cuando me sale la fuerza del elemento que sea que yo esté analizando, igual a un número positivo, eso no significa que está atracción. ¿Ok? Lo que significa es que la suposición que yo puse es la correcta. Y en este caso, la suposición es que la barra AB esté a compresión. Entonces la barra AB tiene una fuerza de 1500 y es de compresión. Lo siguiente, haría sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Fíjense que por cada nudo nosotros podemos plantear solamente esas dos ecuaciones. Sumatoria en Y, en X o en otros ejes, ¿por qué no? Pueden ser ejes oblicuos también. Y en X solamente tengo AB y AC. Entonces tengo AB que va para la izquierda, entonces sería menos FAB coseno de alfa. Y tengo también FAC directamente horizontal. Entonces de aquí yo obtendría el valor de FAC, que también me saldría un número positivo. Y sería 1200, si no me equivoco. Sí, profe, 1200. 1200.
Y fíjense que también me sale positivo. Significa que coincide con la suposición que yo hice, coincide con esta dirección. Esa es la dirección correcta. Y si me fijo en la barra AC, esa barra está a tracción. Entonces yo ya puedo ir escribiendo aquí al lado en qué forma, digamos, está trabajando o cuál es la naturaleza de esa barra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final, entonces, no me voy a olvidar. Es decir, si ya coloco aquí entrada, quiere decir que ya estoy haciendo el análisis. Yo ya estoy pensando en esta fuerza. Entonces, si ya lo identifico, lo pongo al lado. Entonces ya no se me pierde. Porque fíjense que el ejercicio pedía no solamente la fuerza de los elementos, sino que indicar si los elementos están a tracción o a compresión. Entonces, a medida que voy calculando, ya es fácil ir poniendo. Entonces, ¿cómo yo voy a tener ahora la estructura? Voy a tener algo así. Voy a usar el azul para indicar la tracción y el rojo para indicar la compresión. ¿Sí? Tengo, ah, rojo en este. Tengo esta barra aquí, la barra AB, a compresión. Y me salió 1500. Por simetría, quiere decir que esta otra barra también sería así. Esto yo nomás ya le estoy dibujando por la estructura a ustedes para que ustedes vayan identificando, vayan familiarizando con cómo va a trabajar esta estructura. La barra AC me salió a tracción y me salió 1200. Por simetría, la barra GH es 1200. ¿Ven cómo vamos yendo, vamos pintando la estructura, vamos a ir definiendo ya de a poquito? Lo siguiente, así como es fácil identificar que una barra es de fuerza cero, cuando identifico que hay una barra de fuerza cero, lo más probable es que las otras dos barras que concurren a ese mismo nudo sean iguales. Entonces de aquí, del nudo C, lo que realmente yo saqué es 1. La barra BC es una barra de fuerza cero. Y también saqué que la barra CE debería terminar siendo igual a la barra AC, que era 1200 libras, porque esto debe estar en equilibrio. Entonces, si este está de tracción, esta barra también debería estar de tracción, en igual magnitud. Entonces, también es un valor. Acá fuerza cero. Entonces ahí ya. Entonces tengo. Esta barra va a terminar siendo igual a la barra AC y va a ser igual a 1200 también. Y por simetría, esta de aquí. Lo siguiente podría ser analizar el nudo B. Me doy cuenta que si ahora analizo el nudo B, voy a tener dos incógnitas nomás, que serían la barra BD y la barra BE. Es decir, que ya los voy a poder calcular de entrada. Si yo no identificaba que la barra BC era una barra de fuerza cero, entonces iba a tener tres incógnitas para dos ecuaciones. Entonces iba a tener que ir armando más ecuaciones para resolver. Iba a ser más largo nomás el proceso. ¿Ok? ¿Se dan cuenta entonces la facilidad que me genera identificar de entrada una barra de fuerza cero? Vamos al nudo B entonces. Voy a hacer aquí abajo. Del nudo B, yo puedo plantear sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y eso sería FAB coseno de alfa, porque es alfa la inclinación de FAB,
Y luego las otras dos fuerzas yo supuse para la izquierda. Entonces sería menos FBD coseno de beta y menos FBE coseno de alfa. Por otro lado, sumatoria de fuerzas ni igual a cero. Voy a tener la carga de menos 600 y luego las tres fuerzas tendrían componentes verticales. Sería más F AB seno de alfa menos FBD seno de beta y más FBE seno de alfa también. Fíjense que aquí se trata de dos ecuaciones con dos incógnitas. Porque FAB ya tengo, está aquí. Entonces, esto yo puedo resolver teóricamente sin mayores inconvenientes. En la calculadora entra un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas sin ningún problema. Y debería poder sacar FBD y FBE. No sé si alguien puede llegar a meter esto en la... Mientras ustedes desarrollan, ¿verdad? Fíjense que eh, aquí es muy fácil equivocarse, porque hay muchas sumatorias fuerzas que de repente hay que hacer, eh, resolver sistemas de ecuaciones, digitar muchas veces en la calculadora, entonces de repente existe más probabilidad de cometer un error. Entonces deben atender, para resolver este tipo de ejercicios deben estar atentos nada más, porque no es difícil, son largos y hay muchas posibilidades de fallar, mucha probabilidad de fallar. Entonces hay que estar atentos nada más, hacer las cosas que sean coherentes, como por ejemplo, si puse FAC atracción, siempre ponerlo de esa forma. Entonces por eso, en general yo hago primero todos los diagramas de esta forma. Entonces me doy cuenta que todo está coincidiendo. Aquí demasiado fácil es ver si hay algo que no coincide. Y una vez que termino esto, empiezo a hacer todos los días la sumatoria de todos los nudos que necesito. Porque van a darse cuenta que no necesitamos resolver todos los nudos. Creo que hay veces algunos nada más. ¿Tenemos algún valor de FBD y FBE? ¿Cuánto sale FBD y FBE?
Profe, ¿puedes subir arriba para los valores de alfa y beta? Ahí. ¿Qué valores tienen FBD y FBE? VD me sale 1200 y FBE me sale 60, profe. No sé si está bien o no. ¿A alguien más le sale algo así? Para verificar, lo único que hacer es agarrar los valores que te salieron y meter en alguna de las ecuaciones, ¿verdad? Tiene que salir cero. ¿Alguien más? ¿O están confirmados esos valores? Confirmado, profe. ¿Y los signos están bien así? Sí, así mismo. Lo Ok. positivo. Ok. En ese caso, fíjense que esta parte yo ya supuse aleatoriamente, ¿verdad? Porque de repente puedo no tener idea. Entonces, al salir positivo, lo que me indica es que realmente están trabajando como yo supuse. Y yo supuse FBD, compresión, aquí se ve compresión, y la barra BE yo lo supuse también a compresión. ¿Ok? Entonces, fíjense, logramos determinar esto, logramos determinar esto. Uno 1200, el otro 60. Me voy aquí, entonces yo voy a estar teniendo esta barra compresión y esta barra compresión. Creo que me dijeron 1200, 1200. Y también estas barras aquí, a compresión, y le salió 60. Aquí le salió 60.
¿Por qué voy pintando esto? Porque fíjense que al colorear aquí, yo puedo ver cómo es el camino de las cargas, cómo es que realmente esa estructura se va a comportar. Esto va en compresión y este elemento inferior, o sea, todas estas barras inferiores, van a estar en la tracción porque aquí se va a tratar de deformar y formar una pancita para abajo. Mientras que todo lo demás va a tratar de resistir y patear por este elemento que lo podemos llamar tensor. Por eso en general a este elemento se le llama tensor. ¿Hay armaduras que tienen ese elemento inferior a compresión? Claro que sí, hay armaduras que tienen ese elemento inferior a compresión. Eso va a depender de la disposición de apoyo, la disposición de carga, etc. Pero en general tiene, tiene un cierto recorrido, ¿verdad? Ven como aquí todo está a tracción y aquí toda esta capa superior está a compresión. Entonces, ¿qué iba a pasar si de repente ustedes decían que este elemento estaba a tracción? Y bueno, aquí iba a haber algo raro, ¿verdad? Evidentemente algo mal estaban poniendo, iban a estar poniendo. Entonces es fácil identificarse, o sea, identificar si es que nos equivocamos o no. Y por último sería calcular la barra DE. Vamos a terminar ese. ¿Qué puedo hacer del nudo? No sé, de este nudo. El nudo D. Voy a copiar el nudo D tan solo para tener más cerca y no tener que estar cambiando de pantalla. El nudo D es este. Y es FDE el que yo quiero calcular. Entonces directamente aquí me voy a calcular sumatoria de fuerzas ni igual a 0 y voy a tener la carga de 600 para abajo, la fuerza FDE para arriba, que no tengo idea del valor, FBD también para arriba, pero solamente la componente vertical. Entonces FBD debe ser por seno de beta. Y lo mismo con la fuerza FDF. Lo que debo entender es que aquí estas dos fuerzas son iguales en magnitud. Es decir, si alguien hacía sumatoria de fuerza en X, en este caso ya no hace falta hacer porque es obvio, pero en el caso de que alguien haga, iba a tener o iba a concluir que FBD y FTF son iguales. Entonces de aquí queda resolver FDE. Igual a algún valor. Beta es 16,26 más o menos, ¿verdad? Aquí es la única incógnita que nos queda es D.
¿Cuánto sale FDE? Fíjense que no nos puede tomar mucho tiempo el resolver estas ecuaciones, porque si la estructura es un poquito diferente, un poquito más extensa o no tiene simetría, yo voy a tener que desarrollar más rápido, voy a tener que resolver un poco más rápido el ejercicio. Casi me borró un cero. FDE con el signo correspondiente, ¿verdad? Lo más probable es que aquí nos termine saliendo FDE negativo. No sé la verdad. A mí me salió 106,25, profe. Pero no sé si también. Positivo. Sí, positivo. Ok. De vuelta, al salir positivo, lo que indica es que entonces, en este caso, la suposición que yo hice era correcta y yo supuse aquí la barra de atracción o compresión. La barra de esta atracción o compresión. Profe, a mí me sale menos 72. Sí, profe. Hice mal algo. Perdón, estaba muteado. En el caso de ser negativo, ¿sí? Lo que indica es que la barra no está trabajando de esta forma, sino que justamente lo contrario. Yo supuse que FDE estaba a compresión. Eso indica aquí mi diagrama. Eso indica mi DCL de los nudos, que la barra DE está a compresión. Como me salió negativo, significa que DE debe estar opuesto, es decir, atracción. Entonces, cuando sale el negativo, aquí al lado más le corrijo para poder expresar mi resultado correcto, ¿verdad? Le pongo la magnitud y le digo que está atracción. Y esta es mi respuesta, 72, atracción. ¿Ok? No es que yo agarro y borro aquí y cambio, ¿verdad? No, porque eventualmente yo ya lo pude haber usado en alguna otra ecuación. Entonces, lo que de repente no vale la pena tener que borrar el diagrama cuerpo libre y volver a poner wow en la dirección correcta. No, a veces eso es peor. Ahora, lo único que voy a tener que tener en cuenta es que, por ejemplo, cuando cuando le quiera usar a FDE, el valor de FDE es menos 72. Siempre que yo ecuacione aquí, cualquier ecuación que le implique a FDE debo reemplazar por su valor, menos 72. Y estas direcciones que yo supuse aquí.
que es totalmente lógico. El menos 72 está asociado a esta dirección. ¿Ok? Entonces, ahí especial cuidado. Salió atracción. Entonces quiere decir que esto, aquí, $72. Entonces, básicamente, yo podría imaginarme. ¿Qué le pasó ahí? Que la estructura está algo así. Esta parte va a sufrir un descenso pequeñito. Esto así. Y esta barra aquí central tiene un alargamiento, por eso está atracción. Entonces, solamente para asociar, ¿verdad? ¿Ven cómo está vinculado esta atracción? Si aquí queda interrumpida esta atracción, quiere decir que hay algo puntual que lo impide. ¿Qué puede ser? Una carga horizontal, una reacción o una barra inclinada, ¿verdad? Pero de lo contrario, siempre va a haber tracción o siempre va a haber compresión. O sea, siempre va a tener una secuencia, digamos, coherente. Y va a depender de estructura en estructura. ¿Ok? Entonces, por último, ya para generalizar, lo primero que les conviene hacer, cálculo de reacciones, como si fuese un cuerpo completo. Lo siguiente, identificar barras de fuerza cero, porque nos facilitan a la hora de calcular, porque nos elimina cantidad de incógnitas. Identificar una barra de fuerza cero me elimina una incógnita, evidentemente esa barra de fuerza cero, o inclusive dos, cuando tengo esta situación en donde las barras terminan siendo iguales. Si es simétrica, por 4 ya son. O sea, me ahorra muchísimo tiempo. Y una vez que identifique todas las barras de fuerza cero, si es que las hay, entonces paso a la resolución del ejercicio. Yo hice aquí el esquema de esta forma. Se pueden hacer directamente los diagramas de los nudos. Ya es de acuerdo a cómo se sientan más cómodos ahora. ¿Ok? Entonces, mañana vamos a continuar. Recuerden que mañana también se tiene la clase de repaso o de refuerzo, ¿verdad? Con Juliano, en el horario de siempre. Entonces, por hoy sería hasta aquí. Es que no hay Pero, ninguno. Sí. ¿vos sacaste la lista ya? Porque yo tuve problemas de conexión cuando empezaste la clase. No sé Ok. si... Ahora al terminar la grabación vuelvo a quitar. Dale, gracias, profe. Vale.